La muerte es una realidad inevitable por la que todos tarde o temprano pasaremos. Y algunos viven este momento con más paz y otros con más angustia. El objetivo de estos encuentros es compartir el modo como el cristianismo entiende la muerte para que la podamos vivir con paz, esperanza y serenidad. Dos son las principales consecuencias de las respuestas a las tres preguntas que nos planteamos al inicio. La primera conclusión es que la idea de Dios es diversa en Oriente y en Occidente. Para las religiones orientales, Dios no interviene. Los griegos hablan de Dios como el motor inmóvil. Aparece frío, lejano, desprendido, desatendido, desentendido, no se implica, no participa en la historia nuestra. Actúa algo así como un divino contador, ¿no? Que suma y resta y toma cuentas y finalmente todo cuadra en el tiempo. Siempre cobra y recompensa con justicia y aplica automáticamente esa justicia a lo largo pues de las distintas recicladas de la persona humana. Si debo en esta vida porque actué incorrectamente, la pagaré en la próxima con una vida más difícil y más complicada. En cambio, para Occidente, para el judeocristianismo, Dios interviene. Dios es activo en la historia. Dice Pablo en Romanos, ¿no? En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. No obstante interviene, respeta absolutamente nuestra libertad y nunca nos va a obligar a hacer lo que no queremos. Además, para el cristianismo, Dios no es un motor frío, lejano. Dios es persona, aunque ciertamente no en el sentido de ser humano. Dios es cercano, tiene corazón, se conmueve, siente compasión, quiere, se alegra con nuestras buenas decisiones, se entristece con nuestras malas decisiones. Se duele, se preocupa cuando elegimos mal. Más aún, Jesús nos enseña que este Dios es papá. Abba va a llamar él, que quiere decir papito, ¿no? Y Dios nos quiere como un buen padre o una buena madre quiere a sus hijos y se desvíe por ellos. Como papá, Dios es generoso. Dios regala, Dios gasta, Dios entrega y sobre todo Dios perdona. Porque nos quiere con Él. Y como cualquier padre o madre, Dios hará todo lo posible para que vivamos y seamos felices. Pero solo lo hará si nosotros lo dejamos, porque como nos ha creado libres, nunca nos impondrá sus deseos. Como todo padre bueno, Dios corrige, pero no castiga, Dios no pone pruebas, Dios no envía al infierno. Somos nosotros los que, con nuestras decisiones, elegimos vivir en infierno y elegimos chocarnos con la vida y pasarlas mal. Más bien, en la carta a Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, para Dios, su deseo es que todos nosotros, todos sus hijos, vivamos y vivamos con Él en felicidad eterna. Desgraciadamente, como somos libres, es posible que nosotros decidamos lo contrario y decidamos vivir en infierno, es decir, sin Dios. Pero eso es una decisión mía. Dios no quiere que yo tome esa decisión, pero no puede impedir que la tome si yo la quiero tomar. Él va a respetar nuestra decisión, aunque le duela, aunque no le guste, y no podrá hacer nada porque nos ha creado libres y somos nosotros los que decidimos nuestro futuro. La segunda consecuencia de las respuestas a estas tres preguntas
es que nuestra idea de cómo hay que vivir la vida es distinta en Oriente que en Occidente. Para el cristianismo hay una sola vida, un solo partido, y hay que jugarlo de la mejor manera. Aquí, hoy y ahora nos jugamos el todo por el todo. Se trata pues de una final irrepetible. Las finales en los campeonatos no se repiten, te la juegas, y si ganas, ganaste, y si pierdes, perdiste. Por tanto, en esta vida no hay tiempo que perder. Por eso, como nosotros tenemos una única vida en donde nos jugamos el futuro, en Occidente hay más activismo, más inconformismo, más insatisfacción. En Oriente, en cambio, como la vida siempre se recicla, siempre habrá revanchas. Y no importa si un partido se juega mal, siempre habrá la oportunidad de jugar otro partido. Pues según la visión oriental, uno se va a volver a reencarnar. Luego, en Oriente, la vida se vive con más pasividad y más conformismo, porque siempre había la posibilidad de rehacer lo hecho. De hecho, como se trata de dos visiones completamente distintas, no es posible mezclar las dos visiones en una misma visión, porque son incompatibles. Si en una el tiempo es lineal y en el otro el tiempo es circular, no se pueden mezclar. Y por eso no es posible que alguien se declare cristiano y afirme la reencarnación, porque está mezclando dos maneras totalmente diversas de entender el tiempo. Y la otra cosa importante, otra consecuencia importante es que nuestra manera de mirar el futuro es distinta. Como en el sistema oriental hay varias oportunidades de futuro, porque según esta visión las personas tienen varias vidas y vidas futuras para corregirse y pagar si tiene una deuda y mejorar. El cristianismo, en cambio, como afirma una sola vida, considera que tenemos una única oportunidad. ¿Cuál es el problema? Daría la impresión que si nosotros afirmamos que tenemos solamente una oportunidad, el sistema parecería injusto. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo una ocasión para vivir y si me equivoco. En realidad el sistema cristiano no es para nada injusto, porque se sostiene no en la contabilidad, porque Dios no es contador, sino en el amor de Dios. Porque Dios es gratuidad, Dios regala. En principio, dentro de la visión cristiana, siempre va a haber justicia, porque Dios es justo, y siempre dará a cada quien lo acordado. En esta vida, de hecho, hay justicia, porque la vida da vueltas, y en estas vueltas de la vida, lo que hacemos mal se nos va cobrando en la vida. Si nosotros procedemos mal, no seremos felices en esta vida. Sin embargo, Dios no desea que suframos, ni desea que la pasemos mal. Pero, si yo no quiero oírlo, no quiero hacer lo que Él me propone, y quiero elegir lo que Él no quiere, desgraciadamente, mi vida no podrá ser feliz. Para el cristianismo, la justicia de Dios es el amor. El amor respeta la justicia, pero la supera, porque Dios es perdón, porque Dios es amor. Entonces el perdón hace posible eliminar lo negativo en realidad. Por ejemplo, el padre, en el caso digamos, si recordamos la parábola del hijo pródigo, el padre no es injusto cuando recibe al hijo que lo había abandonado. No solamente no es injusto, sino que le demuestra un cariño enorme porque corre y lo abraza. Porque Dios actúa como papá. Y el abrazo del padre, el cariño del padre cancela el daño que el hijo puede haberle hecho. Bueno, pues Dios es así. Dios corre y nos abraza
y no tome en cuenta el mal que hayamos hecho, porque por sobre todo nos quiere. No olvidemos pues que Dios es un papá tierno y cariñoso y que el amor que nos tiene es inimaginable, no lo podemos entender, nos supera increíblemente. Y un papá que ama a su hijo siempre lo va a perdonar, por más delincuente que sea. Sencillamente porque es su hijo y porque lo quiere. El perdón es posible porque Dios nos quiere y nos da, nos regala sin pedir nada a cambio. Bien, para poder entender que la propuesta cristiana no es injusta porque se basa en el amor de Dios, no obstante que tenemos una sola oportunidad para vivir, Jesús nos propone una parábola en Mateo 20, del 1 al 15. La parábola dice así: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario al día, los envió a trabajar a su viña. Salió después a media mañana y al ver a otros que estaban parados en la plaza, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Después volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Y todavía salió 1 hora antes de que se ponga el sol, al encontrar que otros que estaban allí no habían conseguido trabajo, les dice: ¿por qué están aquí todo el día parados? Le dicen: es que nadie nos ha contratado. Y él dice: vayan también ustedes a la viña. Cuando anochece, dice el dueño de la viña, dice el dueño a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los que habían trabajado solamente 1 hora y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros, los que habían trabajado todo el día, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Sin embargo, al cobrarlo, murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero el dueño contestó: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, si yo quiero dar al último lo mismo que a ti, ¿es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O te vas a molestar porque soy bueno? Bueno, pues esta parábola refleja la justicia de la postura cristiana de que solamente tenemos una única vida en la cual nos jugamos el futuro. Porque para el cristianismo no es necesaria otra vida para vivir para siempre. Porque como Dios no es contador, ni ejerce fríamente la justicia, sino que Él es misericordia y perdón, si Él es papá y me quiere, y si yo le pido que me perdone, me perdonará. No es necesario, pues, afirmar la necesidad de otras vidas, porque sé que me quiere y porque yo puedo elegirlo y quererlo igualmente. Finalmente, todo depende del ejercicio de nuestra libertad. Si elegimos estar con Él, es decir, si lo elegimos en esta vida, viviremos para siempre. Si nos alejamos y después queremos volver, nos perdonará todo pecado y anulará toda deuda y viviremos para siempre. Pero si no queremos elegirlo ni volver a Él, no podemos ser perdonados ni vivir para siempre. Pero no porque Él no quiere, sino porque nosotros no queremos. Es decir, Dios no puede obligarnos a pedir perdón. Pero si le pedimos perdón, nos perdonará.
Sin embargo, si no queremos, no podrá perdonarnos. Él siempre va a respetar mi libertad, aun cuando yo no lo elija. Él se va a entristecer cuando yo no haga lo que me hará feliz, cuando no haga lo que me llevará a Él. Sin embargo, me esperará y procurará por diversos medios posibles hacer lo posible para que volvamos a Él. En conclusión, pues, para poder comprender el tema de la muerte, que es el que nos ha convocado, nuestra comprensión va a depender de la respuesta a las tres preguntas que hicimos, ¿no? Primero, ¿cómo vamos a entender el tiempo? ¿Cómo entendemos a la persona humana, si es solamente alma o si es alma-cuerpo indisolublemente unida? Y después de cómo usamos nuestra libertad. En resumen, para el cristianismo, el tiempo es lineal. Solo tenemos una vida y hay que aprovecharla bien. La vida continúa después de la muerte y es posible vivir para siempre. Para el cristianismo, la persona es cuerpo-alma indisolublemente unida. El alma no existe, la persona no existe sin cuerpo y el alma es solamente una parte de la persona. Por lo tanto, si queremos vivir para siempre, tenemos que recuperar nuestro cuerpo, que será glorioso, glorificado, y resucitar de entre los muertos. Gracias a nuestra libertad, somos nosotros quienes decidimos cómo será nuestro futuro, si será feliz o si será desgraciado, si será de vida o si será de muerte. Y el cristianismo finalmente también afirma que Dios es amor, que es felicidad total, absoluta, que es vida sin fin, que es un papá amante, que solo desea que seamos felices. Afirma también que hemos sido creados para Él y que Él es la meta y el objetivo último de nuestra creación. Y lo mejor que nos puede pasar es volver a Él y estar con Él para siempre. Afirma también que para ser felices y vivir para siempre, Él tiene que ser nuestro único fin. Y por tanto debemos de preocuparnos ahora de elegirlo a Él siempre. Debemos elegir siempre la justicia, porque Él es justicia. Debemos elegir siempre la verdad, porque Él es verdad. Debemos elegir siempre la vida, porque Él es vida. Él es vida. Y por último, en función de nuestra libertad, también el cristianismo afirma que hay muerte después de la muerte. Es decir, si nosotros elegimos contra Dios, en contra de sus deseos, en contra de los demás, es posible morir para siempre. Dios de hecho no quiere esto para nosotros, pero va a respetar nuestra decisión. Y si nuestra decisión es vivir para siempre sin Él, respetará esa decisión y viviremos para siempre en infierno. Vivir o morir para siempre depende de nosotros, depende del ejercicio de nuestra libertad. Aclarados pues estos supuestos, veamos ahora qué cosa es la muerte según el cristianismo. Bueno, en realidad la muerte es desde que hay vida hay muerte, y la muerte de hecho está antes de la existencia de cualquier religión. El camino cristiano es un camino más apropiado y directo, yo creo, para entender este tema, pero ciertamente las otras religiones también tienen sus respuestas, ¿no? Sí, efectivamente, los judíos, Jesús en concreto, creía en la resurrección de los muertos, y esto es parte de la doctrina judía de esa época. Aunque no todos los judíos compartían esta visión, había un grupo que se llamaban los saduceos, que no creían que resucitaríamos. Pero Jesús ciertamente lo creyó, y toda la corriente cristiana sigue esa misma visión. Bueno, yo personalmente no creo que el que pasa de este mundo al otro no quiere volver, porque es tal la extraordinaria felicidad que uno encuentra que nadie volvería. Y yo más bien entiendo que esas apariciones son
reflejos más bien subconscientes o inconscientes o psicológicos de las personas que ven lo que quieren ver. Yo nunca he visto absolutamente nada. Bueno, la misión es volver a Dios. Esa es la misión que todos tenemos. El camino para volver a Dios es lo que nosotros escribimos con las decisiones que tomamos.